Hola, ¿qué tal? Estamos en Punto de Emancipación otra vez. Como ustedes saben, en Punto de Emancipación siempre, en primer lugar, indagamos al capitalismo en sus distintos dispositivos de dominación. Siempre tenemos en cuenta de qué modo el capitalismo modula, conforma, produce las subjetividades, hasta qué confín de la propia vida el capitalismo llega. Y en relación a todo eso también nos interesa muchísimo tener en cuenta cuáles serían las nuevas modalidades de contrarrestar estas potencias del capitalismo, o proponer nuevas formas de resistencia, o introducir nuevos frenos de mano de la marcha capitalista. Esta pregunta se nos hace más intensa que nunca, ahora que no hay ni leyes históricas, ni horizonte revolucionario, ni ningún sujeto histórico previamente asignado. Hoy tenemos dos interlocutores absolutamente privilegiados para estos temas. Ambos han tenido un enorme e intenso recorrido en la experiencia política de Podemos. Está José García Molina, que es todavía el vicepresidente de Podemos de Castilla-La Mancha y fue secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, y Ramón Espinar, que ha sido el portavoz en el Senado y secretario general de Madrid de Podemos. Ambos han atravesado de una manera peculiar e intensa ese momento que fue de lo instituyente a lo institucional, que fue la traducción política del 15M a Podemos. Así que en primer lugar me parece que son los dos interlocutores muy determinantes para preguntarles, hoy por hoy, tal como es el capitalismo, hoy por hoy, tal como hemos presentado las cosas, sin leyes históricas que nos aseguren ninguna transformación, ¿qué significa ser de izquierda? ¿Cómo debería ser una organización de izquierda? Una organización de izquierda podría interrumpir las relaciones de reproducción de la lógica del capital, debería intentar entre sus miembros inventar nuevos tipos de lazos sociales, o una organización de izquierda tiene que resignarse a reproducir lo que los dispositivos de dominación ya han instaurado incluso en el interior mismo de la democracia. Y a la par que hacemos esta pregunta, dado de que Podemos rozó en su momento la hipótesis populista, también incorporamos esta segunda cuestión, es decir, ¿qué quedó de esa hipótesis? ¿Se puede mantener de la misma ahora que ya las cosas se han institucionalizado algo? ¿Se la puede revisar? ¿Se la debe desechar? Sobre todo cuando sabemos que hay una batalla cultural con respecto a esa palabra donde han ganado los otros, digamos. Esa palabra ha entrado en una vaguedad, en una indeterminación comunicacional, en donde su elemento conceptual ha quedado absolutamente barrido. Bueno, así que estamos con Ramón Espinar, José García Molina, y comenzamos nuestra interlocución en Punto de Emancipación. Vale. Bueno, la verdad es que la pregunta, que son varias preguntas... Son varias preguntas, he aprovechado... Me dan ganas de decir aquello de que si supiera la respuesta no podría decirosla porque luego tendría que mataros o la patentaría, ¿no? En cualquier caso, porque entiendo que son las preguntas claves de cualquier momento político que se quiera transformador, o de cualquier momento político que se quiera emancipador, ¿no? Yo haría una diferencia entre izquierda y populismo. Creo que no son exactamente lo mismo. Puede haber populismos de izquierdas, hay quien, como tú dices, que solo hay populismo de izquierda, pero no toda la izquierda evidentemente es populista, y ahí yo creo que ser de izquierdas hoy habría muchas formas de ser de izquierdas, no hay una sola forma de ser de izquierdas, y remite tanto a los contenidos o predicados que uno debiera de alguna manera llevar a la práctica, como también a la intensidad de los mismos, ¿no? Porque yo creo que en líneas generales ser de izquierdas es estar identificado con ciertos valores, con ciertos principios, con ciertas prácticas también que hacen a cuestiones como la igualdad, como la libertad, la justicia social, la equidad. ¿Cuáles serían los dos predicados fundamentales al que no se puede renunciar, a los cuales no se puede renunciar si se es de izquierda? Bueno, yo creo que la igualdad, Balibar ha dicho egal liberté, ¿no? La igualdad y la libertad, pero entendida de una forma distinta a la que la puede entender lo que podríamos llamar los liberales más clásicos o la gente de derechas. Una igualdad que no es homogeneización, sino que es sobre todo equidad, y que tiene que ver con un principio de justicia social basado en la equidad. Para mí el tema es
¿qué grado de intensidad se le da a eso? Porque puede ser que uno adhiera, que se identifique mediante una adhesión a esos principios y los defienda, digamos, positivamente, o puede ser que la identificación sea, digamos, negativamente, como una especie de rechazo al otro, de lo que le podríamos llamar la injusticia, la desigualdad social. El problema muchas veces de la izquierda, y aquí lanzo una pelota un poco gruesa, el problema de la izquierda es que se ha basado más en ese rechazo del otro, ese rechazo de las injusticias o de las desigualdades, desde una visión crítica que quizás ha sido poco entusiasmante y que tenía una función, digamos, de ejercicio de la verdad, pero de una verdad que rechazaba algo, ¿no? De una verdad que se construía en negativo y que, lejos de ser en algunas ocasiones incluso una creencia en que es posible un mundo mejor, parecía una especie de saber absoluto. Antes has dicho, cuando teníamos una teleología, una teoría de la historia que tenía que llegar, ¿no? Creo que hay varias formas de ser de izquierdas. Aún hay gente de izquierdas que cree, no que cree, que sabe que el capitalismo se va a fundir y que no sé. Hay gente de izquierdas que creemos que hay que adherir e identificarse con ciertos valores, con ciertos principios y con ciertas prácticas, pero que no están predeterminados, sino que se construyen en las coyunturas y en el día a día, ¿no? Antes de darle la palabra a Ramón, lo que has dicho antes, claro, es mucho más fácil definir la injusticia y la desigualdad en términos negativos que dar una definición positiva de igualdad o porque al final justicia. estos principios, como todos los principios políticos, primero están en disputa y segundo creo que son regulativos, no los vamos a encontrar en la empiria, no los vamos a encontrar en la sociedad, no son elementos sociológicos que uno pueda de alguna manera estudiar para ponerlos en una tabla. Son elementos reguladores, elementos regulativos de las creencias y de las prácticas, ¿no? Muy bien. Ramón, querido. Vamos a ser un poco provocadores. Lo primero que tiene que hacer la izquierda, Europa, siglo XXI, lo primero que tiene que hacer la izquierda es dejar de ser de izquierdas. Es decir, eliminar un acervo de cultura política que la izquierda europea, y muy en particular la española, había arrastrado durante los últimos 40 años. La izquierda en España en los últimos 40 años se definía por opuesto. Izquierda era todo aquello que no era la derecha y que no era la derecha franquista. Y el campo político de la izquierda, en esa construcción, ha sido hegemonizado en los últimos 40 años por una suerte de élite política y de élite económica que han llevado adelante un proyecto de transformación en nuestro país desde la victoria electoral del PSOE en el año 82, que tenía que ver fundamentalmente con la inclusión en la Unión Europea como horizonte de cambio político, es decir, con alcanzar la modernidad a través de la inclusión en el proyecto de la Unión Europea. Eso colapsó en la crisis de 2008. Colapsó porque la Unión Europea se reveló no tanto como el objeto de deseo de la modernidad, sino como una maquinaria política de dominación, como una maquinaria política de dominación del centro de Europa, de las potencias del centro de Europa, hacia las periferias. Y España se reveló no tanto como el dorado, sino como una suerte de monocultivo de turismo y cemento que había sido expoliado en sus posibilidades de desarrollo como potencia económica por los países del centro de la Unión Europea. Eso nos remite a nuestra crisis económica y a la crisis política que tuvo lugar en la crisis económica. En esa crisis política lo que sucedió no fue una emergencia de izquierdas, no fue una emergencia por la izquierda. En España ya estaban muy asentados los ejes centro-periferia y el eje izquierda-derecha como los ejes fundamentales de la conversación política. Lo que hubo fue una emergencia plebeya. Lo que hubo fue una emergencia de un eje arriba-abajo que se incorporó al eje izquierda-derecha y al eje centro-periferia como eje de construcción de la conversación política. Y eso supuso un cambio y una alteración en lo que habíamos llamado la cultura de la transición, en lo que tenía que ver con la ordenación cultural de nuestro sistema político y de nuestro modelo político. La principal irrupción en toda Europa en el último ciclo político no ha sido una irrupción de la izquierda, que ya estaba representada por la socialdemocracia y que había fracasado. Ha sido una irrupción popular, ha sido una irrupción plebeya en la política que trabajaba en dos sentidos, y acabo. Uno, el que tenía que ver con una idea muy querida por la izquierda y tradicional de la izquierda, que era el de la justicia social y la redistribución, pero con otro que tenía que ver con discutir la hegemonía de los sectores que habían hegemonizado la izquierda en los últimos 40 años, que es discutir el ensanchamiento de la brecha entre élites y pueblo.
Te pregunto, en relación a esta emergencia que en principio, según tu caracterización, no es de izquierda, ¿coincidías con la lectura gramsciana de que entonces fue una emergencia, tú llamas a esto plebeyo, nacional y popular? Y si fuese así, ¿cómo la distinguiríamos de estas emergencias del nacionalismo xenófobo que hay en el resto de Europa? Es decir, lo que distingue la lectura, diría más progresista que de izquierdas, la lectura progresista del momento instituyente de lo popular en España es la contingencia. Aquí hay una irrupción que tiene que ver con el 15M. En Francia esa irrupción tiene que ver fundamentalmente con Marine Le Pen. En Italia tiene que ver con el movimiento 5 Stelle y con la Lega. Y en Grecia, sin embargo, tiene que ver con un partido de izquierda tradicional como Syriza. Es decir, las condiciones materiales no generan automáticamente una subjetividad de izquierdas. Aquí la subjetividad progresista se trabajó, y se trabajó fundamentalmente en las plazas. Tenía que ver con varios elementos. Uno de ellos, la decepción con el Partido Socialista, es decir, sí que hubo, liderando la emergencia plebeya, sectores de la izquierda que se habían desencantado con el Partido Socialista y que no habían visto en las formaciones a la izquierda del Partido Socialista una posibilidad de construir. Y después, respecto a lo nacional popular, creo que hubo y hay una oportunidad que no está rematada a gol. Hay una ocasión que no está rematada a gol. Porque en España la construcción de lo nacional es muy compleja, como sabrán quienes nos ven desde España. Pero la construcción nacional en España es muy compleja. Pero sí hay, en mi opinión, la respuesta corta a la pregunta sobre qué es de izquierda soy tiene que ver con dónde se sitúa la contienda. Por eso digo que hay que despojarse del legado de la izquierda. Para mí la contienda hoy no es entre neoliberalismo e izquierda, es entre neoliberalismo y democracia. Esa es la contienda fundamental de nuestro tiempo. De hecho, esa contienda, y termino y me callo, en esa contienda entre neoliberalismo y democracia tenemos la oportunidad de reivindicar la soberanía popular. En Europa, soberanía en las últimas décadas ha significado básicamente soberanía nacional y no soberanía popular. Nosotros tenemos la oportunidad de reivindicar la soberanía popular como cemento de la comunidad política. Y en cuanto a la pregunta o la segunda o tercera parte de la pregunta con la que iniciábamos la conversación, creo que si la emergencia de Podemos pudo de alguna manera impugnar ese corte o esa partición clásica entre derechas e izquierdas, y nos fue muy bien, y fue una erupción popular, plebeya, donde muchísima gente con ideas, ideologías y prácticas distintas pudo sumarse. Creo que cuando se vuelve a reconfigurar, como ha pasado, el eje izquierda-derecha, es cuando nos ha empezado a ir mal. Cuando realmente Podemos ha podido volver a identificarse en un sentido más clásico, habría que ver si hay posibilidad de repensar otra izquierda. O con otros. La pregunta que rápidamente se impone de lo que dijo Ramón y de lo que has dicho tú antes es: ¿por qué Podemos, si surge de un momento plebeyo, rápidamente volvió a quedar institucionalizado como un partido de izquierda porque las reglas de la Constitución de un sujeto político no tienen nada que ver con las reglas de la institución? Eso los que hemos estado en las instituciones, a no ser que uno tenga la mayoría... Profundicemos este problema. Claro, a no ser que uno tenga la mayoría, y aún así tendría serias dificultades, como para hacer que las reglas, las normativas, incluso la legislación, pudiera virar. Uno tiene que someterse, y digo someterse en un sentido fuerte, a las reglas del juego institucional. Y las reglas del juego institucional no están hechas para seguir construyendo hegemonía popular. Están hechas para que los partidos hagan, digamos, su juego, hagan su... Bueno, esto que llamaríamos política como gestión, y no una política como subjetivación política de la gente. Eso es lo primero que uno se da cuenta cuando llega a una institución, en mi caso las Cortes de Castilla-La Mancha, la Asamblea de Madrid, y luego el Gobierno. El antagonismo tal como lo planteó Ramón antes, es decir, no neoliberalismo de un lado, izquierda del otro, sino neoliberalismo de un lado y democracia del otro. Por supuesto, lo que presupone que entonces la democracia está en cuestión bajo el neoliberalismo, ¿no? Claro, yo lo comparto completamente. Por eso creo que la cuestión no es reivindicar más izquierda, sino reivindicar más democracia. En ese sentido yo sí que acuerdo, al menos con la intención de la CLO y de MUF, de radicalizar la democracia. Creo que lo que está en juego no es construir una izquierda fuerte. Bueno, si por izquierda seguimos entendiendo lo que hemos entendido hasta ahora, ¿no? O por lo menos lo que hemos entendido en el siglo pasado y en los comienzos de este.
creo que lo que está en juego desde las emergencias populistas es la radicalización de la democracia, sea lo que eso signifique, porque eso también, como todos los conceptos políticos, digamos, está abierto, ¿no? Pero sí una posibilidad de que la gente pueda pensar, pueda debatir, pueda proponer y pueda decidir con una cierta vinculación a esas decisiones y a esos debates, ¿no? Ahora, tengo que decirles a los dos que cuando uno los escucha, gran parte de vuestro discurso guarda un gran aire de familia con el de muchos militantes latinoamericanos, pero como se ha hecho antes la salvedad, estamos en Europa, España además tiene una construcción nacional compleja, es decir, muchos militantes latinoamericanos compartirían que el antagonismo es neoliberalismo-democracia y que el problema tiene que ver con darle a esa experiencia de lo plebeyo una dimensión de organización popular. Pero ¿qué es lo que ocurre en Europa, en donde, por ejemplo, hasta ahora, y en particular en España esto adquiere una complejidad mayor, la palabra patria se ha vuelto sinónimo de xenofobia, de delimitación de un cerco inmunitario, de establecer quiénes pertenecen y quiénes no pertenecen a esa patria, como lo estamos viendo ahora mismo en España, en donde en la agenda misma de las derechas ha incursionado, intervenido con muchísima fuerza la ultraderecha, que está todo el tiempo teniendo a esa palabra patria como un elemento crucial de su andadura, ¿no? Hay dos elementos. El primero, no es que haya militantes latinoamericanos escuchándonos que se puedan identificar con lo que decimos nosotros, es que lo hemos aprendido de allí. O sea, el ciclo latinoamericano es el que nos enseñó a nosotros que la contienda fundamental no era entre la izquierda y el neoliberalismo, sino que la contienda fundamental era entre el pueblo y la democracia y el neoliberalismo. En ese sentido, nosotros tenemos que trabajar con una noción de democracia que es la de socializar el poder. Democracia es aquello que socializa el poder. Y el neoliberalismo es una gran máquina de descapitalización de poder político para las masas y de concentración del poder político y del económico y del cultural en las élites. Por tanto, esa es la noción fundamental con la que tenemos que trabajar. Y respecto al problema de la construcción de la idea de patria en España, nosotros tenemos dos problemas que enfrentar. Uno, que tiene que ver con la propia configuración de la izquierda en las últimas décadas, que ha constituido... Hay un libro que ha sido muy discutido de Daniel Bernabé sobre, digamos, la izquierda posmoderna y la fragmentación de las identidades. Yo no comparto la tesis de Daniel Bernabé de que, digamos, es un éxito del neoliberalismo la apuesta o digamos, las políticas de identidad, ¿no? Pues las diferentes políticas de identidad que se han puesto encima de la mesa en las últimas décadas, en los movimientos sociales y en la política de izquierda. No comparto que eso sea un producto neoliberal, pero sí comparto la necesidad de articular. Comparto la necesidad de la articulación frente a la fragmentación, pero no frente a la fragmentación que tiene que ver con los distintos partidos de izquierda, sino la fragmentación que tiene que ver con la posibilidad de construir un proyecto de comunidad política, un horizonte. La política es, o debe ser, la fijación de objetivos de obligado cumplimiento colectivo. Y eso en la izquierda europea y en particular en la española en los últimos años ha naufragado. El gran fracaso de la socialdemocracia en Europa en los últimos años es no tener un proyecto de comunidad política, un horizonte colectivo que ofrecer frente al del neoliberalismo. Y por eso el chiste famoso, que no es un chiste, lo dijo de verdad, de Margaret Thatcher diciendo que su mayor éxito en política había sido Tony Blair, porque no había una socialdemocracia capaz de oponerle un proyecto de comunidad a la derecha o al neoliberalismo. Por un lado eso, y por un lado la necesidad de construir comunidad, y por otro lado la necesidad de articular lo que está fragmentado, de articular las luchas. Y eso en Europa no se ha dado de una forma satisfactoria o, digamos, con una construcción capaz de ganar en los últimos años. ¿Cuál ha sido el momento en nuestro país en el que ha habido una posibilidad de articulación? Porque, digamos, todos los movimientos y gente que no estaba en ningún movimiento, que representaba un fundamento ausente de la democracia, que es el pueblo, se reunió el 15M. Podemos cabalgó la ola del 15M, no construyó el eje arriba-abajo en España, sino que cabalgó la ola del 15M y cabalgó la ola de una respuesta popular que tuvo bastante de espontánea a una crisis económica
de la que se podía haber culpabilizado a los sectores sociales subalternos, pero conseguimos que el sentido común culpabilizara a las élites. El problema es que ahora el péndulo de la hegemonía ha dado la vuelta y estamos otra vez en un momento en el que la contienda se ha fijado en izquierda-derecha y de nuevo tenemos una élite política de izquierdas que además está intentando absorber lo que nosotros hemos representado, es decir, absorber la irrupción plebeya para convertirla en una élite política de izquierda, con cierto éxito. Sí. Yo creo que la pregunta que hace Jorge es pertinente en dos sentidos, porque algunos historiadores dicen que de hecho patriotismo fue un concepto, un término que anticipó otros que vinieron luego desde democratismo, liberalismo, socialismo, nacionalismo, fascismo, ¿no? Por eso digamos que hay muchas formas de ser patriota y que está en juego, pero es verdad que en España, en concreto en España, la derecha o los partidos más conservadores, incluso reaccionarios, habían cooptado la palabra patria como para ellos, desde una visión esencialmente nacionalista de un amor a la patria, que es una especie de símbolo más o menos vacío, pero que opera, un amor a la tierra, aunque esta tierra, como todos sabemos, es muy diversa. Y quizás donde habíamos naufragado era en la construcción de un concepto político de patria, que obviamente toca más a la cuestión de la res pública o, si queréis, de la república directamente, ¿no? En ese sentido yo creo que como planteaba Ramón de alguna manera, la emergencia del 15M y luego lo que Podemos recoger logra construir al menos una imagen distinta de patria en un sentido, en que en ese antagonismo entre neoliberalismo y democracia podemos ponerle nombre y cara a algunos que son los que nos están robando la patria. No los que nos están robando la nación o la idea de España, sino los que nos están robando la patria porque a base de corrupción y a base de saquear lo público, es decir, la red pública, nos están robando la patria. Y aunque fuera por una cuestión reactiva, mucha gente, la mayoría de la gente de este país se identificó con que efectivamente había una patria que no era solo la de la bandera y los colores, sino la patria que vive uno cada día. Y eso fue lo que despertó, yo creo, en el 15M, en dos sentidos. Cuando por un lado decían, lo llaman democracia y no lo es, y por lo tanto estamos pidiendo una democracia verdadera, y por otro lado, fuera la corrupción, no somos mercancías, nos están robando y nos están utilizando. Creo que la primera posibilidad de construcción de una patria política, no nacionalista, tiene que ver con lo que ya vivimos aquí en ese momento, 2011, 2015, y que ahora parece que se está cerrando, pero que hay que ir picando siempre para que se pueda volver a abrir, porque si no nos quedaremos efectivamente con versiones light de una patria que no deja de ser nacionalista, ¿no? Más moderna, más arcaica, más soft o más hard, pero más o menos lo mismo. Creo que es la labor pendiente siempre en este país, construir una patria políticamente, ¿no? Pero fíjate, si puedo añadir una cosa, además, digamos, de la construcción del antagonismo, es decir, de una cierta articulación popular frente a las élites que se dio en el 15M, nosotros hemos dicho que ese ciclo está cerrado, que el ciclo del 15M se cierra cuando vuelve el PSOE al gobierno, pero ese ciclo deja pozo, y el pozo que deja mantiene la posibilidad de construir, además de, digamos, lo popular y la patria como antagonismo con las élites, también nos permite hacerlo en positivo, que es como articulación y como defensa de la soberanía, que esa es la clave. Es decir, en Europa hemos vivido momentos que nos han remitido a pensar que por encima de la democracia, de forma muy evidente para todas las poblaciones, se han situado algunos poderes. Y esto tiene que ver con el fracaso del gobierno de Syriza en Grecia. El gobierno de Syriza en Grecia no puede gobernar porque hay poderes que están por encima de la democracia. Pero ojo, tiene también que ver con la gestión del Brexit en el Reino Unido. Es decir, que no solo Grecia, que es un país pequeño y pobre, ha visto límites a la hora de llevar adelante lo que su pueblo había decidido. Es que el Reino Unido también. Es decir, que hay límites objetivos a la democracia que se derivan de la gestión neoliberal del poder en un entramado que es la Unión Europea, que podría funcionar como un entramado, digamos, regional de afirmación de la soberanía popular, pero que funciona al contrario, como una maquinaria de dominación de la periferia por el centro. Por tanto, afirmación de la soberanía, articulación de luchas y, por supuesto, construcción del sujeto antagonista, que fue la clave del 15M. La clave del 15M fue la construcción de un antagonismo entre el pueblo y las élites. Pero ese es el debate. Cuando la construcción del antagonismo, que es necesaria, se lleva a las instituciones, empiezan los verdaderos problemas. Porque ahí es donde yo decía antes, creo que hay una brecha, y además lo quiero llamar así, una brecha fuerte que hay que pensar entre la construcción de un sujeto político que necesariamente necesita
de un antagonismo, el que me está robando la patria, aunque todavía no sé muy bien qué es, porque lo que siento es que me la roban, porque porque privatizan los servicios públicos, porque tengo menos, porque se atiende menos a mis demandas, pero aún no hay una construcción positiva. La construcción positiva necesitaría una institucionalización de alguna manera de ciertas políticas, y ahí es donde empiezan efectivamente los problemas que dejan el ámbito de lo imaginario, entre comillas, de lo que cada uno pueda imaginar que sea su patria, para ir a lo concreto de la materialización, y ahí las cosas se complican. Bueno, hagamos entonces, para culminar, algo más de apuesta, de atrevimiento, ¿no? En relación a estos diagnósticos que ustedes han hecho de una manera tan pertinente. La pregunta de Lenin, ¿qué hacer? Es decir, si verdaderamente es así, el antagonismo es el neoliberalismo de un lado y del otro lo plebeyo, popular y democrático. Pero eso ha sido reemplazado en el marco de la Unión Europea por, de nuevo, la distinción clásica derecha e izquierda. En esa distinción clásica, todo lo que había emergido como novedad en el 15M, todo lo que había puesto, digamos, como experiencia colectiva, algo que conectaba con lo popular y con lo instituyente, ha quedado, digamos, de nuevo reintegrado, reabsorbido en las estructuras políticas ya conocidas. ¿Cómo habría que reorientar, reconducir, o cuáles serían los pasos? ¿Qué es lo que se quedó olvidado en el camino? ¿Qué fue lo que no se atendió? ¿Cuál es el elemento que tal vez la izquierda debería volver, o la otra izquierda, para no utilizar, la izquierda nacional y popular, digamos, debería atender para que esta fosilización o esta inercia no tenga lugar? Madre del amor hermoso. Hay una frase de Pepe Mújica que a mí me gusta mucho, que es la que dice más o menos que la política ha claudicado y se ha conformado con disputar el gobierno renunciando al poder. Hay que recuperar la pulsión de disputa por el poder y no solo de disputa por el gobierno. Es decir, cuando a nosotros nos han metido en parlamentos y nos han sentado en la parte izquierda del parlamento, nos han situado en una construcción del antagonismo que tenía que ver con la derecha que teníamos enfrente, y por tanto nos estábamos situando permanentemente en la izquierda. La lógica parlamentaria e institucional como centro de la vida política, y eso se ha recuperado durante unos años, el centro de la vida política no estuvo en el Parlamento. Nuestra entrada en el Parlamento precisamente ha jugado un papel que tiene elementos positivos, pero que también tiene elementos de legitimación del sistema político. O sea, nosotros nos tenemos que hacer la gran pregunta de la política, que es cuánto de legitimidad le hemos dado al sistema político entrando en el Parlamento y cuánto le hemos devuelto a nuestro pueblo en términos de socialización del poder. Y de esa pregunta no salen las cuentas, ¿no? Hasta el momento hemos fracasado a la hora de resolver esa pregunta. ¿Cómo devolvemos la disputa por el poder al centro de la política? Para lo cual probablemente sea indispensable disputar el gobierno, es decir, cómo jugamos a la vez a la lógica de la institución y a la lógica de la disputa del poder. Creo que no lo hemos sabido resolver, creo que nos hemos perdido en la institución y que además, bueno, pues nos ha pasado, como le ha pasado a gran parte de la izquierda rupturista y de los movimientos populares europeos, que en la disputa institucional y en la disputa electoral nos hemos perdido, porque hemos acabado en el chantaje eterno de si no gobierna la socialdemocracia va a gobernar la derecha, te sitúas detrás de la socialdemocracia, además nos hemos situado en una lógica política que prima lo institucional, todos nuestros dirigentes han terminado siendo dirigentes parlamentarios y por tanto el rol de lo parlamentario además asumía un protagonismo ineludible también por la interna y por la configuración de un partido político, en fin, un desastre. Yo no sé si un desastre, pero estoy pensando justamente en la pregunta que plantea Jorge, es la pregunta que yo me estoy haciendo y además por la que me he tirado a hacer una nueva tesis doctoral simplemente porque quiero estudiar y necesito estudiar, porque esa pregunta a mí me lleva a lo que he llamado, y otros creo que también, la paradoja populista, ¿no? Como una emergencia popular, como una emergencia que construye a priori un primer sujeto político o un cuerpo político en esa lógica antagonista, puede luego dar el paso de lo que Lefort llamaba la negatividad del pueblo a una especie de positividad institucional. Y eso es muy difícil de resolver y creo que hay que darle muchas vueltas. En cualquier caso, creo, y el otro día con el profesor Villacañas hablando en la presentación de tu libro, él habló de
de que siempre hay latencias, ¿no? Yo creo que en todo el movimiento de lo político, que sería un movimiento donde hay crisis, dislocaciones, declaraciones, momentos afirmativos para nosotros, el pueblo, pero también momentos para constituir, instituir y consentir, porque creo que al final la clave de toda constitución es que el pueblo consienta, y que cuando el pueblo consiente dice, bueno, pues ya tenemos otro periodo de estabilidad hasta que emerja la próxima crisis, dislocación o... En ese movimiento de lo político creo que de un puesto a otro, de la dislocación a la Constitución y de la Constitución al consentimiento, siempre va a haber latencias. Y creo que lo que nos toca en este momento sobre todo es estar atentos a qué de latente ha quedado por si se abre la brecha, poder reconstruir desde esa latencia de lo que ha sido, poder reconstruir un relato de lo que quizá pueda llegar a ser otra vez. Bueno, muy bien, estamos aquí entonces, una vez más en Punto de Emancipación, con estos dos grandes compañeros y amigos, mostrando que Punto de Emancipación siempre pone la patria en el vuelo. Así que gracias a José García Molina y a Ramón Espinar.